Buenas, nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar sobre Louis Hensleigh. Nuestro grupo es integrado por Anjani García, Natalia Sánchez, Beatriz Malavé, Giliagnis Quintero, Ruth Tirado, Alexis Torres y mi persona, Stephanie Labrador. ¿Quién fue Louis Hensleigh? Fue un célebre lingüista danés, pionero de la lingüística estructural. Nació el 13 de octubre de 1899 en Copenhague, Dinamarca, en el seno de una familia de académicos. Su padre era el matemático Johann Siemens Louis. Desde muy joven mostró interés por los estudios lingüísticos. Estudió lingüística indoeuropea en Copenhague con Holden Petersen y con él se graduó discutiendo una tesis sobre fonología lituana. Continuó su preparación en Praga y en París, donde estudió con Antoine Méliès y Joseph von Wrigg, y escribió Principios de Gramática General en 1928, donde intentó delimitar lo más netamente posible los dominios de la lingüística. Dicho trabajo no le fue aceptado como tesis doctoral. En 1931 participó en la fundación del Círculo Lingüístico de Copenhague e, influido por Ferdinand de Saussure, elaboró una teoría lingüística denominada glosemática. En 1937 comenzó a enseñar lingüística en la universidad de su ciudad natal y en ese mismo año fundó la revista Acta Lingüística. Ahora vamos con el Círculo Lingüístico de Copenhague. Este se trató de una asociación danesa íntimamente relacionada con la glosemática. Fue fundada en 1931 y estuvo a cargo de varios lingüistas, entre los cuales se encontraba el mismísimo Hensleigh. Su intención era abrir un foro de estudio para promover la investigación en materias de lengua. Estaba inspirado en el Círculo Lingüístico de Praga. De hecho, en el año 1928, luego del primer Congreso Internacional de Lingüistas, el impacto en Hensleigh fue tan grande, principalmente por la innovación que suponían las tesis expuestas allí, que cuando regresó a su ciudad, se unió a Knut Toggeby y Viggo Brundtland para dar nacimiento a la Escuela de Copenhague. Con el paso del tiempo, cada vez más lingüistas sumaron sus esfuerzos en este centro. Uno de ellos fue Hans Wolldahl, un importante fonetista con quien Hensleigh desarrolló la glosemática. Al principio se enfocaron en el estudio de la fonología y posteriormente comenzaron a interesarse por el legado de Saussure, aportando sus propios puntos de vista. Fueron muchas las publicaciones de interés lingüístico que se originaron en esta escuela, entre ellas una serie de obras notables publicadas bajo el nombre Trabajos del Círculo Lingüístico de Copenhague. Se creó un boletín, una revista internacional y los actas lingüísticas. La glosemántica es una teoría lingüística elaborada por Hensleigh, que tiene como punto de partida las ideas del lingüista suizo Ferdinand de Saussure. Según la glosemántica, la lengua es considerada un patrón de relaciones mutuas, es decir, se considera que una lengua es una estructura en la que los elementos se entrelazan mediante ciertas relaciones para formar otros elementos más complejos. La característica principal de esta teoría es que, a diferencia de la propuesta de Saussure, la glosemántica coloca a la forma como centro del análisis. Es decir, considera que las unidades lingüísticas existen no solo como una realidad sonora y de sentido, sino que es posible categorizarlas en 3 niveles, a diferencia de Saussure, que propuso 2. El primer nivel sería la materia, lo que para Saussure era la sustancia. Hensleigh establece que la materia es la realidad física independiente. En segundo nivel está la sustancia, que para Saussure era la forma. Hensleigh lo define a cómo se configura la lengua. Y el tercer nivel sería la forma, que se define como la relación de unidades morfológicas entre sí. La concepción lingüística de Hensleigh. Este teórico danés explica que para que la lingüística llegase a ser la ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas, así como se define hoy en día, debía concebirse primero como una estructura completamente autónoma y un sistema independiente de los hechos extralingüísticos que habían sido planteados por los teóricos anteriores. ¿Y a qué se refiere con los hechos extralingüísticos? Pues a estos factores físicos, psicológicos, lógicos, sociológicos, históricos, entre otros. En pocas palabras, para Hensleigh, el lenguaje debe ser un fin en sí mismo y no un simple medio de expresión. Además,
Jenslev opina que la teoría de la lengua debe desarrollar sus propios principios, debe indicar sus métodos de análisis y detallar con precisión los procedimientos de trabajo. Estos procedimientos de trabajo él los divide en 3 etapas. La primera es analizar un proceso en el número de elementos que lo constituyen. La segunda, reconocer las clases. Y la tercera, efectuar un cálculo general y exhaustivo de las combinaciones posibles. Además, los principios de su teoría se basan en que debe ser autoconsecuente, es decir, que no debe tener contradicciones internas, debe ser exhaustiva, por último debe ser simple, es decir, que debe escoger aquellas explicaciones más sencillas por encima de otros más complejos. También es importante destacar que Jenslev propuso trabajar con el método deductivo, siendo así el primer teórico en hacerlo, pues toda la lingüística anterior a él había sido trabajada con el método inductivo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de método deductivo? Pues este método utiliza principios generales para llegar a una conclusión específica. Vamos de lo macro a lo micro. ¿Y cómo trasladamos esto a la teoría lingüística de Jenslev? Pues en lo macro, para Jenslev sería el texto, que luego se divide en componentes, que se dividen a su vez en unidades menores hasta agotar el análisis. Concepción del signo. El concepto del signo deriva de la tradición clásica, que lo compone de 3 partes: un referente, un significado y un significante. Por su parte, Helsman propone estudiar al signo como una función semiótica, en donde actúan 2 funtivos. Según Helsman, parece más adecuado emplear la palabra signo para designar la unidad constituida por la forma del contenido y la forma de la expresión, establecida por la solidaridad que hemos llamado función semiótica. Helsman establece que un signo es una relación constante de dependencia entre una expresión y un contenido, es decir, que el contenido representa la masa amorfa del pensamiento y la expresión puede ser ejemplificada mediante una cadena de caracteres lingüísticos, como las palabras. La solidaridad que existe entre expresión y contenido es tan fuerte y cerrada que es imposible que un contenido exista sin expresión o que una expresión exista sin contenido. De hecho, un contenido siempre opera en función de una expresión y viceversa. A estos 2 componentes, contenido y a la expresión, se les llama funtivos y la relación entre ellos se llama función semiótica. Por muy paradójico que pueda parecer, el signo es al mismo tiempo signo de sustancia de contenido y signo de sustancia de la expresión. Es solamente en este sentido que podemos decir que un signo es signo de otra cosa. El signo tiene 2 direcciones: al exterior, hacia la sustancia de la expresión, y al interior, hacia la sustancia del contenido, dicho por Helsman. Arbitrariedad del signo. Para entender esta nueva concepción del signo, hay que entender que Jenslev se apoya en el principio de arbitrariedad del signo. Este principio establece justamente que no hay relación estable y fija entre un referente y su significado. Por ejemplo, Eco se apoya en Jenslev para indicar que hay signos cuyo referente no existe o que para significar no es necesario que estemos frente al referente. Imaginemos un unicornio. Todos podemos imaginarlo aunque nunca haya existido. O los anillos de Saturno, que todos conocemos y damos por hecho que existen, pero que nunca hemos visto. Lo que es más triste es que tal vez nunca los veremos. Así Jenslev sostiene que la forma lingüística es independiente de la sustancia mediante la cual se manifiesta, y que la forma solo puede ser reconocida y definida por la abstracción de sustancia, situándonos en el terreno de la función. Fue el fundador de la glosemática. Según esta teoría, una lengua es una estructura combinatoria en la que los elementos indivisibles se enlazan mediante unas relaciones elementales para formar otros elementos más complejos. Estas relaciones valen tanto para el plano sintagmático como para el plano paradigmático. La revista Acta Lingüística. Lewis sostiene que la naturaleza del lenguaje solo podría entenderse mediante el estudio tipológico de las estructuras lingüísticas.
El estructuralismo saussureano influyó sobremanera en el desarrollo de la lingüística posterior al punto de que se habla de una lingüística anterior y posterior a Saussure. Sobresalen sus obras Principios de Gramática General en 1928. Louis Hemsleb ha indagado en el presente libro, crítico y constructivo a un tiempo, la posibilidad de crear una gramática general y, en caso afirmativo, de encarrilarla según ciertos principios teóricos. Primeras batallas de limitar lo lingüístico de lo no lingüístico, lo gramatical de lo no gramatical. La lingüística solo ha de atender a la lengua en sí misma, que es su único objeto. La gramática, parte esencial de la lingüística, solo ha de estudiar a su vez lo formal o morfológico. El lenguaje, una introducción, en 1963. Según él, no se podía seguir usando lingüística para el estudio de la lengua en sí misma, pues hasta ese momento se consideraba lingüística la ciencia del lenguaje en base a sus productos. Reclama para la lingüística un puesto como ciencia autónoma y a eso tendió con sus múltiples obras. La principal de todas es la conocida hoy por sus traducciones a las lenguas inglesa, francesa y española, por denominación de prolegómenos a la ciencia del lenguaje. En esta postula un método deductivo, llegando a una lingüística inmanente y a un álgebra del lenguaje, es decir, a la concepción de que la lengua es una totalidad que se basta a sí misma, y por otro lado, que su teoría de la expresión no es fonética y su teoría del contenido no es semántica, o dicho de otro modo, opera con magnitudes sin denominación, o más bien denominadas arbitrariamente, sin que existan para ellas designaciones naturales. Y Reason of the Theory of Language, en 1975. Esta ha sido nuestra exposición. Esperamos que sea de su total agrado y que hayan podido aprender. Muchas gracias por su atención.